Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Aleluya. 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 Bueno, comenzamos con esta segunda y última reflexión y voy a compartirles una reflexión sobre Dios no es invisible. Voy a pedirle al Señor su palabra y les voy a leer de la epístola del apóstol Santiago en el capítulo 5 desde el versículo 1. Dice: Ahora bien, vosotros ricos llorad y dad alaridos por las desgracias que están para caer sobre vosotros. Vuestra riqueza está podrida y vuestros vestidos están apolillados. Vuestro oro y vuestra plata están tomados de herrumbre, y su herrumbre será testimonio contra vosotros y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado riquezas en estos días que son los últimos. Mirad el salario de los obreros que segaron vuestros campos y que no habéis pagado, está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido sobre la tierra lujosamente y os habéis entregado a los placeres. Habéis hartado vuestros corazones para el día de la matanza. Condenasteis y matasteis al justo. No os resiste. Tened pues paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad, el labrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta recibir las lluvias tempranas y tardías. Tened también vosotros paciencia, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. No os quejéis, hermanos, unos de otros, para no ser juzgados. Mirad que el juez está ya a las puertas. Tomad, hermanos, como modelo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Mirad cómo proclamamos felices a los que sufrieron con paciencia. Habéis oído la paciencia de Job y sabéis el final que el Señor le dio, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Palabra de Dios. Pues siempre hemos tenido la idea de que Dios es invisible. Y claro, San Juan, por ejemplo, dice: a Dios nadie lo ha visto. Pero cuando hablamos de esto, también al mismo tiempo leemos un pasaje del Evangelio donde Jesús está hablando con Tomás, Santo Tomás, y le habla del Padre, del que nadie ha visto, pero dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esto nos va enseñando a nosotros algo muy importante, y es la presencia de Dios entre nosotros. Cuando Jesús promete el Paráclito, el Espíritu Santo, para que estuvieran en paz los apóstoles que estaban tristes, porque el Señor anunciaba su partida. Él decía: yo tengo que enviarles el Paráclito y para eso tengo que irme. Y Él estará con ustedes todos los días de sus vidas. Él les guiará, Él les señalará el camino, les dirá lo que tienen que decir, a dónde tienen que ir. Todo lo hará el Espíritu Santo. Ahora,
En una oportunidad estaba dándole yo un retiro a jóvenes en Portugal y en uno de los descansos entre charlas hubo una pequeña sesión de preguntas. Y uno de los jóvenes me dijo, ¿por qué Dios es invisible? Y entonces yo pensé, no le voy a dar la respuesta fácil. Y le dije, le contesto cuando regresemos del descanso. Y me fui para el Santísimo, para el oratorio, y le dije al Señor, yo no quiero darle la respuesta fácil a este joven, que sería porque sí. Porque hasta el teólogo más educado diría porque sí, y con eso se sale, ¿no? Porque nadie podría refutar esa respuesta, pero yo no quería dar esa respuesta. Y pasé media hora, que era el espacio del descanso, y nada, no sentí nada, y ya me iba. Cuando estaba en la puerta del oratorio, con una claridad contundente en mi corazón, el Señor me dice, yo no soy invisible, yo soy perfectamente visible. Por eso tienes que ser perfecto para que me puedas ver. Y me dio un descanso enorme porque ya tenía la respuesta. Y cuando llegué, todos los jóvenes estaban esperando mi respuesta. Y cuando yo se las di, había un silencio increíble en ese salón, pero era un silencio de gozo, porque esa respuesta nos llenó a todos, porque era una respuesta perfecta. Y hoy entre nosotros podemos decir que algunos de nosotros, ojalá todos, tenemos el testimonio de que hemos descubierto a Dios en nuestra vida, de cómo se mueve, qué es lo que hace Dios en nuestra vida. ¿Cómo podemos testificar que sabemos que Dios actúa en mí? Esta es la gracia más grande que podemos recibir, el descubrir a Dios en nuestra vida. Porque, claro, nosotros como católicos tenemos la palabra revelada, tenemos la historia sagrada, tenemos una formación, un catecismo, una doctrina, y entendemos todas esas cosas de Dios porque se nos han sido enseñadas. Y de acuerdo a esas enseñanzas tenemos una idea de Dios. Y eso es lo que habita en nosotros como Dios, esa idea que tenemos. Y esa idea existe en nosotros en la oración, en las súplicas, en las prácticas que hacemos de nuestra religión, y ahí está ese Dios. Pero todo eso nos lleva a una experiencia personal con Dios, donde yo vea a Dios actuar en mi vida, donde yo sienta a Dios en mí, donde yo sé que Dios utiliza mis brazos, mis ojos, mis pasos, mis intenciones, mis pensamientos. Para llegar a eso, yo necesito descubrir a ese Dios vivo en mí, que actúa en mí y actúa en todos y en todo el tiempo. Y este encuentro con un Dios vivo transforma nuestra vida, porque lo primero que hace es librarnos de nuestra soledad, librarnos de la idolatría, librarnos de las dependencias de este mundo, librarnos de nuestras propias ideas, de nuestras propias prácticas, porque el Dios vivo nos llena, nos satisface y nos quita toda ansiedad, todo vacío, toda necesidad. Es la libertad, el encuentro con un Dios vivo. Dese en cuenta que si usted se examina bien, de pronto se da cuenta que su paz, su felicidad, su seguridad, se la está dando de pronto un ser humano, o el dinero, o su trabajo, o quién sabe qué, sus ideas, sus sueños, sus deseos en general. Es lo que, de donde usted está prendido, como que usted depende de eso, y eso es lo que le da su vida.
Cuando esas cosas no están bien, usted siente que se está volviendo un desastre, se está desvaneciendo, porque está perdiendo el equilibrio, porque estaba prendido de cosas humanas, materiales, naturales, y no estaba prendido de Dios. Entonces, el encuentro con ese Dios vivo, que es tan visible como usted y yo, porque está en todo el tiempo, en todos, es la libertad. Nunca podremos ser libres si no entramos en la unión con esa divinidad. Porque miren que a nosotros se nos dio esa divinidad con el bautismo. Desde entonces somos uno con Dios. Pero miren cómo es de perfecta la relación del divino amante. El divino amante no se impone. Yo tengo que descubrir ese amor en mí, abrazarlo y crecer con él. Y cada vez unirme más a él. Y este es un caminar que es el caminar de la cruz, es la ciencia de la cruz, es el encuentro con un Dios vivo y resucitado en Jesucristo, que nos ha redimido de la soledad, de la muerte, de las carencias, de las angustias, del miedo, de todas las cosas humanas que nos esclavizan, que nos llenan de miseria. Y todo eso lo redime Jesucristo. Por eso es que cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de nuestra fe cristiana, hablamos de la libertad. Pero esa libertad tiene que ser real. No puede ser simplemente una expresión religiosa, una idea religiosa, sino que tiene que ser espíritu y verdad. Tiene que ser un Dios que habla a través de mí, un Dios que vive en mí, un Dios que me hace libre a mí y que le da esperanza a todos, porque a través de mí se manifiesta, a través de mí le lleva el agua viva a toda la sed de las almas que Dios trae a mi vida, a mi camino. Y todo esto debe ser la realidad de hacer que Dios sea visible en nosotros. La gratitud de la que hablábamos en la reflexión anterior es una de las virtudes más importantes para encontrar a ese Dios vivo, para verlo, para darnos cuenta que no es invisible. La gratitud. Si usted es grato, usted ve el amor de Dios porque usted le agradece todo. Cuando usted abre los ojos en la mañana, usted lo ve. ¿Por qué? Porque ve la vida, porque usted está respirando, porque le dio la vida otra vez, porque todo lo que tiene ahí se lo dio Él, todo. Y si usted es grato, lo ve a Él, porque ahí está. ¿Quién hizo todo eso posible? Él. Sin que Él lo permita, no hay nada, absolutamente nada se da sin Dios. Entonces, si yo soy grato, ahí está Dios, visible, totalmente visible. Ustedes se pueden imaginar que en este momento yo estoy acá y ustedes están ahí y estamos unidos hablando de Dios y estamos en un templo donde Dios está vivo en esa Eucaristía, pero también está vivo en cada uno de nosotros por el bautismo, está vivo en cada uno de nosotros por los sentimientos, la oración que tenemos dentro de nosotros. Cada vez que usted se recoge en su corazón y dice: Dios mío, Señor mío, ten misericordia de mí, acompáñame, fortaléceme, está Dios en usted hablando con su propia voz, porque solo el Espíritu de Dios puede hablar así. Cuando usted dice: ten misericordia de mí, ese no es usted el que está diciendo eso, es el Espíritu Santo en usted, porque usted no puede orar si el Espíritu no ora en usted. Así es, por eso es que hay que entender que Dios está vivo, que está ahí, que actúa en nosotros. Todo lo bueno viene de Dios, todo pensamiento, sentimiento, idea, todo lo bueno viene de Dios.
Todo lo malo viene del demonio, viene del mal. No hay sino dos espíritus, el espíritu de Dios y el espíritu del mal. No hay nada en la mitad. Hay gente que dice, ay no, él es medio bueno. Y con eso como que excusan a la gente que es mala. Pero la realidad es que no existe nadie medio bueno. Usted o es bueno o es malo. No hay nada en la mitad. No existe la mitad. ¿Somos buenos o somos malos? Por eso, cuando nosotros nos confesamos porque hemos pecado, pues el primer sentimiento es perdóname, Señor, porque me he vuelto malo. Y vengo a pedirte perdón para que me hagas bueno otra vez. Así de sencillo. Me volví malo, pequé. Entré en el territorio del mal, me metí en el pecado. Perdóname. Tráeme de nuevo al bien, porque tú eres el bien, Señor. Y quiero estar parado en tu territorio, en la luz. Y esto hace que nosotros entendamos la luz. Ustedes saben que se nos ha dicho que nosotros somos ciudadanos de la luz, ciudadanos de la Santa Jerusalén del cielo. Estamos en tránsito, en camino a esa ciudad. Cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, se dan cuenta que en el Éxodo, Dios sacó a los hebreos de Egipto y se los llevó por el desierto 40 años a una tierra prometida. Pero ¿dónde era esa tierra prometida? En la tierra. No era en el cielo, era en la tierra. Todavía no había llegado el momento para que el pueblo escogido de Dios caminara por esa montaña de Sión hacia la Jerusalén de luz en el cielo. Esa es la segunda etapa. Es el pueblo nuevo, la nueva creación de Jesucristo, la nueva alianza, nosotros. Nosotros vamos por el desierto también, por Egipto, que es este mundo. Este mundo es el equivalente al Egipto de los hebreos y vamos en una conversión por este desierto, mirando el mundo, toda la idolatría de este mundo, la seducción de este mundo, y diciendo no, aprendiendo a ser valiente y decir no, y decirle sí a Dios y mirar para arriba de esa montaña de Sión y decir sí, allá quiero llegar yo. Por eso el Salmo dice, allá donde suben las tribus del Señor, allá, a esa ciudad de luz. Y es la promesa de Dios. Cuando tenemos esa visión clara, tenemos un sentido de vida eterna y tenemos en nuestro corazón una esperanza que trasciende esta vida temporal y limitada y llena de pecado en la que estamos. Y entonces los corazones se fortalecen porque saben que tenemos un Dios vivo, que ese Dios nos está moldeando para que podamos entrar por esa puerta estrecha hacia la gloria de Dios. Ustedes se dan cuenta lo que es la imagen entre el bien y el mal. El mal, para llevarnos al abismo, nos entra por la puerta más amplia y más hermosa, que es el materialismo, que son los tesoros de este mundo, los placeres de este mundo, las oportunidades de este mundo. Todas están dibujadas, diseñadas, construidas, gloriosas, inmensas, cómodas, placenteras, brillantes, poderosas, ricas, y todas llevan al abismo. En cambio, miren ustedes cómo se presenta el reino de Dios entre nosotros. Por eso es que la gente dice que Dios es invisible. Claro, porque como nosotros pensamos que las cosas importantes son grandes y brillantes y atractivas y seductoras, entonces ¿cómo vamos a ver a Dios si Dios no aparece así? Miren cómo nació Jesús, en un portal con animales, en la paja, en un lugar maloliente, y ahí nace el Mesías,
el Rey, el dueño, creador de todo. ¿Qué creen ustedes que es esa lección? Precisamente es la lección de: mi reino no es de este mundo. Así. Y entonces, no es que vamos a demonizar el mundo material, porque el mundo material es una gracia, es una bendición, porque aquí nos creó Dios. Y de aquí partiremos hacia el mundo espiritual, hacia la gloria de Dios. Entonces, bendito mundo material. Pero si nosotros no nos dejamos conquistar por él, si no le pertenecemos a él, entonces bendito, porque es el primer paso en una jornada eterna. Pero este paso tenemos que darlo muy bien dado. Este paso hay que darlo firme. ¿Y cómo se da el paso firme desde este mundo material hacia el otro? Poniendo los pies seguros sobre la tierra para que el corazón esté seguro en el cielo. Tenemos que dar pasos así, caminando firmes sobre la tierra, pero con el corazón en el cielo, el corazón en Dios. Por eso la palabra de Dios dice: busca primero las cosas de arriba, las cosas de Dios, y todo lo demás te llegará por añadidura. Es muy claro eso y muy importante de entenderlo. Claro, debemos amar la vida que Dios nos ha dado, y por lo tanto amamos la creación, pero no le hacemos culto, no somos creacionistas, como lo son los naturistas, la gente que vive haciéndole culto a las cosas terrenales, al cosmos, a las estrellas, a los números, a quién sabe cuántos ritos y cuántas cosas esotéricas y mágicas. Nosotros seguimos a un Dios vivo y, como dice San Pablo, seguimos a un Cristo crucificado. Los protestantes hablan de un resucitado nada más y no quieren saber nada de la cruz, los cristianos de las sectas. Pero nosotros buscamos un Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todos que caminar nuestro propio calvario y cargar nuestra propia cruz, y en ese calvario y en ese Gólgota, en esa muerte en la cruz, el Señor nos resucita. Y por eso es que caminamos con ese convencimiento de que la cruz es nuestra vida, que esa muerte es nuestra vida, que ese sacrificio es nuestra purificación, nuestra sanación, nuestra salvación, que es aceptar los sufrimientos de esta vida, las pruebas de esta vida, como una oportunidad que Dios nos da para fortalecernos. San Pablo en un momento dado está hablando de unas pruebas increíbles que él pasó con sus compañeros y estaban al borde de la muerte. Y es más, ya habían perdido la esperanza de sobrevivir. Y de repente el Señor los rescató. Y dice San Pablo: el Señor permitió que llegáramos hasta el punto que ya pensábamos que todo se había acabado. Y la razón por la cual Él hizo eso es para que aprendieran a depender solo de Dios. Y esto es importante entenderlo, porque cuántas veces no estamos nosotros atribulados, enfermos, sufriendo, con pruebas casi imposibles de superar, horribles, y pensamos que todo se ha acabado, que no hay esperanza. Y ese es el momento de Dios, porque si usted se atreve a levantarse de ese polvo, de esas cenizas, como el ave fénix, y se levanta y se va hacia Dios, a pesar de todo lo contradictorio que hay, ese es el momento de Dios. Ahí es cuando Dios lo levanta. Ahí es cuando Dios, de ese polvo, de esos escombros, hace una nueva vida. Y qué linda que es una nueva vida cuando se levanta de los escombros de una prueba, porque se levanta uno más fuerte, más sencillo, más pequeño, menos ambicioso, menos pretencioso, menos vanidoso. Y esa pequeñez es la que Dios quiere de nosotros, y por eso a veces nos pasa por el trillo,
para que nosotros quedemos limados, filtrados. Y aquí les pongo un ejemplo. Ustedes se acuerdan que antes de la pasión de Cristo, Jesús le dice a Pedro: Pedro, Pedro, Satanás le pidió permiso al Padre para pasarte por el trillo. Y yo le he pedido al Padre que no permita que pierdas tu fe. Cuando pases por esto, ve a testificarle a tus hermanos. Cuando alguien humanamente lee este pasaje, se pregunta: si Pedro fue escogido por Jesús para ser la roca, porque por eso le cambió su nombre de Simón a Pedro, que es roca, y que sobre esa roca edificaría la iglesia, ¿cómo es posible que Jesús no haya interferido, no haya intervenido ante el Padre para que el diablo no lo pasara por el trillo, si era su apóstol preferido? Pero no, el Señor no lo defendió, sino que le pidió al Padre que la prueba que le iba a poner al diablo no hiciera que Pedro perdiera su fe. Esas son cosas incomprensibles desde nuestra humanidad. ¿Y qué sucedió? El pobre Pedro, no mucho tiempo después de eso, negó a Jesús 3 veces, que dicen la historia sagrada que Pedro lloró eso el resto de su vida. Fue la prueba más grande que vivió. Sin embargo, Pedro no perdió la fe. Ustedes se dan cuenta que él sí testificó ante todos el amor por el Señor y cómo se arrepintió de todo eso. Pero ahí nos damos cuenta cómo Dios permite esas pruebas. Por eso San Pedro mismo dice en una de sus cartas: si nosotros padecemos por culpa de nuestros pecados, porque hemos sido asesinos, ladrones, fornicarios, adúlteros, si por esas causas sufrimos, estamos pagando nuestros delitos. Pero si sufrimos por voluntad de Dios, Dios nos está moldeando para santificarnos. En este caso, San Pedro no estaba en pecado mortal. San Pedro no vivió las consecuencias de sus pecados y por eso no es que el diablo pidió permiso. San Pedro fue purificado por Dios. La voluntad de Dios permitió que el diablo pusiera a San Pedro por el cernidor, porque Dios sabía que Pedro iba a salir más fuerte y necesitaba fortalecerlo para que fuera ese papa de la iglesia, para que fuera esa cabeza primaria humana de la iglesia. Y miren qué hizo el Señor, cómo lo pasó por el cernidor. El diablo no tiene ningún poder, el diablo sugiere, propone, pero Dios es el que da el permiso. Nada puede hacer el demonio sin permiso de Dios. Y cuando Dios permite que el diablo nos pase por el cernidor, es porque Dios sabe que vamos a salir más fuertes. Porque de lo contrario, si yo cometo un pecado mortal, terrible, el diablo no tiene que ir a pedirle permiso a Dios para probarme. Porque cuando yo cometo un pecado mortal, le pertenezco al diablo. Estoy en el territorio de él. Y ya soy de él. Pero cuando yo estoy en gracia de Dios, el diablo no me puede tocar ni un cabello de mi cabeza sin permiso de Dios. No puede. Pero sin embargo, él propone probar los hijos fieles de Dios. Ahí está el ejemplo con San Pedro. Por eso hay que tener en cuenta algo cuando hablamos de Dios, no es invisible. Y es que des en cuenta cómo Dios está activo en todas las cosas. Nadie se imaginaría que Dios me conoce a mí y a usted con nombre propio personalmente. ¿Quién se imagina eso? Es difícil entenderlo, de que usted ve billones de seres humanos. ¿Y cuántos billones han pasado por la tierra? ¿Cuántos billones hay en el cielo? ¿Cuántos billones en el infierno? ¿Cuántos billones en el purgatorio?
Y Dios conoce a cada uno. Lo conoce con nombre propio. Esto es incomprensible. ¿Cómo podemos entenderlo? No lo podemos entender. Pero si Dios es tan grande, ¿acaso no es posible que Él esté acá entre nosotros, que habite en mí, que habite en usted, que esté en esa hostia, en ese sagrario, que esté en mis palabras, que esté en sus sentimientos, que esté en sus ojos, que me miran a mí y que miran a tantos lados, en sus oídos, en todas partes? Sí lo está, sí es verdad, sí es visible, es tangible, porque yo puedo tocar estas bancas de la iglesia y ahí lo toco a Él, porque Él hizo posible que esta iglesia se construyera. Y sabemos que esta iglesia fue donada por una familia, según me contaron, ¿no? Y sabemos que ese corazón de esa familia que se inspiró en hacer esto es obra del Espíritu Santo en el corazón de ellos. Sin el Espíritu Santo nunca se hubiese construido esta iglesia. Jamás hubiese una banca acá como las que hay si Dios no lo hubiera permitido. Dios es el que proveyó todo esto, Dios. Y entonces, teniendo eso claro, nos damos cuenta que es tangible, es visible. El Señor está presente y eso lo debemos tener, pero con una claridad absoluta para poder sentir la libertad de su presencia y nunca sentirnos solos, nunca sentirnos abandonados, nunca sentirnos despreciados, porque muchas veces la falta de atención de la gente, la falta de afecto, la falta de apoyo nos produce una gran tristeza, desolación, desesperanza, nos disminuye como personas humanas, pero cuando nosotros tenemos la libertad de Dios, nada de eso tiene poder sobre nosotros. Nada. Ningún ser humano puede manejar mi corazón, ni ningún ser humano puede romperme. Yo no dependo de criaturas humanas para estar contento o para estar triste. Yo dependo de Dios. Y Dios es el único que me trae a mí la vida que yo vivo. El único. Las criaturas humanas son un pueblo que conmigo peregrina hacia la casa de Dios o peregrina hacia el abismo. Y esa es la compañía que llevamos por esta vida terrenal. Nosotros sabemos que solo hay dos caminos y por eso el apóstol San Judas en la lectura pasada, al final de la reflexión, nos decía, hay gente a quien debemos siempre apoyar porque están demostrando su voluntad de ser buenos, de obedecerle a Dios. Hay otros que tambalean y dudan y los debemos apoyar para que se vuelvan seguros, para que caminen firmes. Y hay otros que están en el mal y que no quieren cambiar. A esos con cautela y hay que tenerlos de lejos. No les toquen ni la túnica que llevan, dice el apóstol. Y por eso no podemos engañarnos. Uno no puede tener compañía de gente que no quiere a Dios, que no ama a Dios, que no lo respeta. Es como el ateo. Cuando una persona me dice a mí, yo soy ateo, pues yo ya sé con quién estoy hablando. Porque el que es ateo se ha diosificado. Eso es lo que ha hecho. Porque si yo no creo que Dios existe, ¿a quién respeto yo? Solo a mí mismo. Porque yo me diosifiqué. Yo no le rindo culto a nadie. Y no es que yo no crea que Dios existe, es que yo no quiero darle culto a nadie, sino a mí mismo. Y por eso nada más que yo existe. ¿Usted podría confiar en un ateo? Pues no, porque se hace culto a sí mismo. ¿Quién puede confiar en él? Así de que esto es algo que debemos tener claro. Dios es perfectamente visible y es nuestra gratitud la que hace posible de que ese Dios sea visible. Es nuestro corazón pequeño
de niño, que es lo que el Señor quiere de nosotros, un corazón pequeño, un corazón que no asume nada más que el agradecimiento del don de la vida, un corazón sencillo, que viene donde Dios y se da cuenta que es criatura, que Dios la creó, que Dios le da todo y que Dios pide que sea bueno, que sea obediente. Y es el principio de la vida en Dios, ser obedientes a Dios, atrevernos a ser buenos. Y sabemos algo en particular: para ser bueno hay que ser valiente. Ustedes saben que es muy fácil ser cobarde. El infierno está lleno de cobardes. El cielo está lleno de valientes. Porque para entrar al cielo se necesita valentía. Hay que ser valiente para perdonar, valiente para ser paciente, valiente para ser tolerante, valiente para ser caritativo. Hay que ser valiente para amar con el amor de Dios. Solo los valientes entran al cielo. Y esto debemos tenerlo claro, porque debemos pedirle a Dios fortaleza para poder levantarnos sobre las cenizas de nuestra cobardía, de nuestras limitaciones, de nuestra malicia, de nuestra pereza, de nuestra indiferencia y dureza de corazón, y levantarnos de esos escombros y abrazar la verdad y atrevernos a ser buenos, atrevernos a ser obedientes, atrevernos a vivir en el camino de Jesucristo, que es la verdad, que es el amor, que es la vida sencilla, la vida que no es pretenciosa ni vanidosa, ni autoritaria ni orgullosa, sino una vida humilde, sencilla, buena, con un espíritu de servicio, siempre dados a ayudarlos a todos, a darnos a todos, a colocarnos de último y estar preocupados siempre por todos. Ustedes saben que una buena madre se levanta primero que todos. Todo el día está dándose y se acuesta de última. Aun cuando muere, usted levanta la ventanita del ataúd y está con una sonrisa. Porque el que da, el que se da, tiene gozo, porque no espera nada. Nadie lo puede decepcionar, nadie lo puede frustrar, nadie le quita el gozo, porque solo dio, se dio todo. El espíritu de dar es una gracia extraordinaria que solo viene de Dios. Porque el que da con condición siempre será un miserable, porque se siente traicionado, decepcionado, porque nunca recibió lo que esperaba. Siempre, porque siempre dio con condición. Pero cuando uno da sin condición, nunca se acuerda lo que da, porque no lo tiene anotado, no lo dio por interés. Es libre porque ama, porque se entrega todo y vive dando. Se levanta a dar, se acuesta después de darlo todo. Y así muere. Y esto es el camino cristiano. Así camina el que ama a Dios, así camina el que tiene el Espíritu Santo en el corazón. Voy a pedirle a Dios su palabra para cerrar con esta lectura, la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 4, desde el versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús a que a partir de lo que aprendisteis de nosotros sobre cómo comportaros y agradar a Dios, así lo hagáis y que continuéis progresando. Sabéis en efecto las instrucciones que os dimos de parte del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os alejéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y honor, y no dominado por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie falte a su hermano, ni se aproveche de él en este punto,
pues el Señor se vengará de todo esto, como os lo dijimos ya y lo atestiguamos, pues no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. Así pues, el que esto desprecia, no desprecia a un hombre, sino a Dios que os hace don de su Espíritu Santo. En cuanto al amor mutuo, no necesitáis que os escriba, ya que vosotros habéis sido instruidos por Dios para amaros mutuamente, y lo practicáis bien con los hermanos de toda Macedonia. Pero os exhortamos, hermanos, a que sigáis progresando más y más, y a esmeraros en vivir con tranquilidad, ocupándoos en vuestros asuntos y trabajando con vuestras manos, como os lo tenemos ordenado, a fin de que viváis dignamente ante los de fuera y no necesitéis de nadie. Palabra de Dios. El que no trabaje, que no coma, dice también San Pablo. Qué importante que es tener claro que todos nosotros debemos levantarnos a trabajar todos los días y hacer nuestro deber, cumplir con nuestro deber, ser responsables de nuestra pequeña vida y nunca ser personas que están esperando que los demás hagan todo por nosotros. Hay estados de la vida, como el anciano, como el niño, que dependen de nosotros. Pero cuando uno no está en ese estado, más vale que se levante a trabajar y a responder por lo que le corresponde. Pues que el Señor los bendiga a todos, que esta Cuaresma sea una transformación en cada uno de ustedes, porque no sabemos si esta es la última. Ninguno de nosotros conocemos el día de partida, pero lo más importante es que debemos estar conscientes de que hay que estar limpiando este corazón constantemente y sobre todo pedirle a Dios el don de la gratitud para que seamos agradecidos, que eso nos va a traer muchas bendiciones, el ser agradecidos, el mirar esta obra misericordiosa de Dios en nuestra vida, aun cuando las cosas están al revés, aun cuando todo está horrible, hay que darle gracias a Dios, porque algo está haciendo el Señor con nosotros, que nos va a fortalecer. Amén.